¿Qué revela el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador? Creo que fundamentalmente revela que la dimensión de la mafia narcotraficante es, en Ecuador, escalofriante. Cuando el narcotráfico pasa de hacer correr sangre en batallas entre bandas narcos, entre cabecillas narcos, en disputas por controles territoriales, al magnicidio, cuando los blancos de los narcos son figuras muy fuertes de la política, es porque esa organización de narcotráfico es gigantesca y su poder de fuego es abrumador. Así quedó en claro en Colombia en 1984, cuando fue asesinado Rodrigo Laras Bonilla, aquel ministro de Justicia colombiano que fue el primero en señalar que era un problema gravísimo para Colombia, Pablo Escobar Gaviria y su organización narcotraficante. Su asesinato reveló que no estaba equivocado. Y luego hubo otro magnicidio, un magnicidio que se parece mucho al que acaba de ocurrir en Ecuador y que desde Quito está sacudiendo toda Latinoamérica, porque no es un problema solo ecuatoriano, es un problema latinoamericano el narcotráfico. En 1989, casi en circunstancias idénticas, Luis Carlos Galán, que era el candidato del Partido Liberal, que es en Colombia el partido de la centroizquierda, y cuya principal bandera de campaña era la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción, fue acribillado a balazos en la mitad de un discurso. Estaba sobre el escenario, rodeado de una multitud, y allí se infiltraron los sicarios, y desde allí, a quemarropa, a pocos metros y a mansalva, lo acribillaron a balazos. La muerte de Luis Carlos Galán en aquel acto político como candidato presidencial con banderas anticorrupción y antinarcotráfico en 1989 terminó de dejar a la vista la dimensión gigantesca del problema que para Colombia significaba el cártel de Medellín, que lideraba Pablo Escobar Gaviria. Bueno, la muerte de Fernando Villavicencio está dejando a las claras lo mismo. El problema del narcotráfico en Ecuador tiene dimensiones gigantescas. El narcotráfico ya estaba generando muchas muertes en batallas entre ellos, en enfrentamientos con la policía, sobre todo en esas guerras que se veían en las cárceles ecuatorianas entre los presidiarios de una banda narco contra otra banda narco, pero ahora dieron un paso más. Y la víctima de este magnicidio revela claramente que el narcotráfico está detrás. ¿Por qué? Porque Fernando Villavicencio fue periodista de investigación y en el campo del periodismo de investigación fue un pormenorizado revelador de los negociados, de la corrupción, de todos los tipos de mafias existentes, la de la minería ilegal en la selva amazónica y la del narcotráfico en particular. Estos fueron los blancos de Villavicencio como periodista de investigación y siguieron siendo los blancos de Villavicencio, mafias y corrupción política y narcotráfico, cuando saltó del periodismo al escenario político, que lo hizo primero en el movimiento Pachacutic, el movimiento indigenista de izquierda, y luego en el movimiento Construye, que era un movimiento centrista cuya principal bandera, cuyo principal proyecto era limpiar Ecuador de narcotráfico, de corrupción y de todas las demás mafias que están gangrenando su estructura económica y su estructura social. ¡Vengan los capos del narco! ¡Vengan! ¡Que vengan los sicarios!
Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Para los narcos, para las demás mafias y para la corrupción política, que Villavicencio llegara al Palacio de Carondelet, o sea, que Villavicencio llegara a ser presidente, era el riesgo para estas mafias y para la corrupción de que Villavicencio pueda atacarlos desde la más poderosa y estratégica de las trincheras, la presidencia del país. Por eso iban a tratar de evitarlo. Así como el cártel de Medellín de Pablo Escobar trató de evitar que Luis Carlos Galán, candidato antimafia y antinarco a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal, evitara como sea que llegue al Palacio de Nariño, la principal trinchera de la lucha contra el narcotráfico, en Ecuador los narcos, la corrupción, las mafias iban a tratar de evitar que Fernando Villavicencio llegara a la principal trinchera, la presidencia del país. Él lo sabía y en estos días él había revelado, justo en estos días, que estaba recibiendo durísimas amenazas de parte del narcotráfico. Hasta el hecho de que se parezca tanto al magnicidio de Luis Carlos Galán allá en 1989 en Colombia, parece ponerle la firma narco a este magnicidio. Sin embargo, yo creo que las sombras de las sospechas van a abarcar a otros sectores y también a sectores de la política, porque no solo tenía por enemigos a los narcotraficantes Fernando Villavicencio, tenía también por enemigos a muchos sectores políticos, a poderosos empresarios, a poderosos sindicalistas, porque era un denunciador de mucha fuerza, ¿no? Entonces, desde cualquiera de esos sectores pudieron planificar, asociados con el narcotráfico, que tiene el mayor poder de fuego, que tiene el ejército de sicarios, incluidos esos que parecen yihadistas, o sea, que hacen ataques casi suicidas porque se meten en la multitud y desde allí disparan. Él también venía denunciando vínculos entre el correísmo y el narcotráfico. Yo no digo que esos vínculos hayan existido en realidad, digo que él tenía la sospecha y que lo venía planteando. En realidad, en el escenario político, Fernando Villavicencio era el archienemigo de Rafael Correa y de Jorge Blas, que era una suerte de mano derecha de Rafael Correa. Fue un hombre clave en los gobiernos de Correa y luego fue también Jorge Blas vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno, durante el cual fue detenido y terminó preso y juzgado por corrupción. Bueno, fue Fernando Villavicencio quien denunció actos de corrupción muy grandes en el gobierno de Rafael Correa, negociados archimillonarios con una petrolera china, negociados que permitieron la minería ilegal o que la facilitaron. Por eso los movimientos indigenistas, Pachacutic, incluso muchas comunidades indígenas en la selva, veían en él una gran esperanza y de hecho, cuando tal vez de manera temeraria denunció, tal vez sin suficientes pruebas, que aquella emboscada que sufrió el entonces presidente Rafael Correa en el 2010, cuando fue a encarar personalmente un motín policial y quedó atrapado, casi secuestrado por esos policías, Villavicencio dijo que era un autosecuestro para martirizarse, para mostrarse como un héroe. El hecho es que eso se volvió como un boomerang contra él y la ofensiva judicial fue tan dura por parte de Rafael Correa que terminó escondiéndose en la selva Villavicencio y en la selva la comunidad Sarayaku lo protegió durante 18 meses. Bueno, el hecho es que son muchos los enemigos que tenía. El correísmo
principalmente en el escenario político, porque él denunció cómo facilitaba minería ilegal en la selva amazónica, porque él denunció el caso Odebrecht, por ejemplo, los negociados con la petrolera china, estaba en el blanco de muchos. Y creo que inevitablemente, sobre todo por haber dicho en reiteradas oportunidades que existía un vínculo entre el correísmo y los narcos, la muerte, el asesinato, el magnicidio que sacude a toda Latinoamérica con epicentro en Ecuador, va a echar sombra sobre el correísmo. Y la elección que está a la vuelta de la esquina, que tenía a Villavicencio entre los candidatos principales, bueno, puede resultar adversa para la candidata del correísmo. Todo eso gira en torno a este asesinato. Todo esto gira en torno a un hecho que revela que el problema del narcotráfico en Ecuador es gigantesco.